Hoy tenemos nada más y nada menos que a un académico de la historia, Agustín Rodríguez. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer que estés aquí. Acércate, Agustín, si eres tan amable. Acércate un poquito, la silla. Sí. Digo a los espectadores que la redacción abierta, al menos la que yo dirijo, habla de política, sobre todo de política, pero no solo de política. Agustín Rodríguez, al que ya conocen ustedes, que es historiador, que es especialista en historia naval, viene a hablarnos de un asunto que siquiera tangencialmente toca la política, porque existe un conflicto que aún no es un conflicto a gran escala, que no es un conflicto diplomático, pero que sí que es un conflicto de intereses nacionales entre España y Portugal. Saben ustedes que en este año 2019 se conmemora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Elcano, Juan Sebastián Elcano, nuestro marino, nuestra insigne marino vasco, guipuzcoano de Guetaria, y Magallanes, que saben ustedes que era de origen portugués, pero que acabó siendo nacionalizado español. Bueno, pues resulta que, Agustín, los portugueses se nos han adelantado y han acudido a la UNESCO a intentar promocionar lo que ellos llaman la ruta magallana, excluyendo los intereses españoles. ¿Esto Sí. viene a ser más o menos así? Más o menos, efectivamente. Aprovechando que en España las iniciativas han sido muy tardías y muy confusas, pues han decidido que el quinto centenario tiene el protagonismo exclusivo de Portugal. Y así lo piensan celebrar y conmemorar. Incluso han lanzado el diseño de una moneda de 2 euros, donde aparece un retrato de Magallanes, y las fechas 1519-2019, Magallanes, Portugal. Punto. Y absolutamente en exclusiva, aprovechando la lentitud y la debilidad de las iniciativas españolas, que por otra parte me consta que querían brindar una mano a nuestros vecinos y hermanos, pero es que ellos lo intentan hacer en exclusiva. Esta iniciativa de los portugueses, por ejemplo, la iniciativa de acuñar una moneda, ¿esto es ya definitivo? ¿Esto se va a hacer? No se sabe. Eso me imagino que es cuestión del gobierno portugués, pero en cualquier caso empieza por faltar a la verdad, no solo porque Magallanes fue rechazado en Portugal, vino a España, se casó aquí, fue naturalizado español, se nombró caballero de Santiago, y a todos los efectos era un hombre de Carlos I de España, sino que además Magallanes no pensaba dar la vuelta al mundo, en absoluto. El proyecto de Magallanes era encontrar un camino hacia Extremo Oriente, hacia las Islas de las Especias, las Molucas, y volver con las especias. Pero, y queda muy claro en las capitulaciones que firmó con Carlos I, que en ningún caso se metería en aguas controladas por Portugal y tal. Portugal estaba llegando por su camino habitual, que era contorneando África, Cabo de Buena Esperanza, que descubrieron ellos, cruzando el Índico. Claro, por ahí no se podía ir porque Portugal reservaba los derechos exclusivos. Lo que intentó Magallanes era encontrar un camino al sur de América que pusiera en comunicación el Atlántico con el Pacífico y llegar a las islas. Pero en absoluto se habló de la vuelta al mundo. La vuelta al mundo es que una vez llegado a las Molucas, y cuando Magallanes había muerto, a Elcano se le ocurrió que la única forma de volver a España era justamente por la ruta portuguesa, por el Índico, y dando la vuelta a África hasta España. Tengo entendido que de aquella expedición a las Molucas llegaron finalmente 2 naves. Sí, solo 2 naves. Y de las 2, una hizo el viaje de vuelta por el mismo camino que habían venido, y Sí. la de Elcano se atrevió a completar la vuelta al mundo. Sí, la de Espinosa intentó cruzar el Pacífico, pero no encontró la manera de encontrar el Pacífico y para llegar a América Central, México, porque todavía ni siquiera Pizarro había conquistado Perú.
Y México es justamente también otro quinto centenario, el de Hernán Cortés, el que celebramos. Al mismo tiempo, Hernán Cortés estaba desembarcando en el continente y conquistando México, y al mismo tiempo teníamos el proyecto de llegar a las Molucas, no de dar la vuelta al mundo. Eso surgió en mitad de la expedición. Pero el caso es que el pobre Espinosa pues, se perdió en el Pacífico, tuvo que volver a las Molucas y ahí le hicieron prisionero a los portugueses. Mientras que Elcano iba por la ruta portuguesa, que sabía que desde Australia hasta España no podía hacer ninguna escala, porque se veían los portugueses, lo apresaban y lo metían en la cárcel. Para que los espectadores, Agustín, para que los espectadores tengan una idea de la magnitud de aquella operación, me gustaría que viéramos un mapa, el globo terráqueo, en el que aparece trazada cuál fue el itinerario que siguieron aquellos hombres de hace, hoy en día, 500 años. Vamos a darle al play. Están viendo que eso fue la expedición bordeando toda América, cruzando el Océano Pacífico, llegando finalmente a las Molucas. Esas son las Molucas, las Islas Filipinas, descendiendo prácticamente hasta Australia. De Australia volvemos bordeando África hasta las Islas Canarias y vuelven a Huelva. Vamos a ponerlo otra vez, Raquel, para que los espectadores vayan viéndolo mientras nos lo explica Agustín. Agustín, hemos visto que a la vuelta procuran no bordear África. ¿Por qué motivo? No bordear la costa africana. Bueno, por varios motivos. Primero, porque si se acerca a la costa hay más peligro que lo descubran. Y segundo, porque los veleros no pueden ir donde quieren, como los barcos que llevan motor. Tienen que aprovechar los vientos y las corrientes favorables. Y entonces, en concreto, para esa... A veces tienes que separarte de los continentes para encontrar... Era como la travesía del Pacífico, cuando la intenta, lo acabamos de decir, Espinosa, o el famoso viaje de Colón. El problema es que no puedes ir por donde tú quieres, sino por donde te dejan los vientos y las corrientes. La gracia de ir a América no era tanto el camino de ida, que es relativamente fácil, bajar hasta Canarias y los vientos y las corrientes te dejan en el Caribe, aunque sea un tronco de árbol que flota. El problema es volver. El problema es que tienes que remontar hacia el norte para encontrar vientos y corrientes favorables que te traigan a Europa. Si no, no puede ser. Que es por la misma razón que verán que a la vuelta Elcano, y eso que llevaba sin poder hacer una escala desde las Molucas, remonta hasta las Azores para poder volver a Sanlúcar, de donde había salido. Ahí están viendo un viaje extraordinario que algunos han comparado, Agustín, con el viaje a la Luna. Bueno, este tiene más mérito, porque la Luna sabíamos que existía. Ya, y tenemos telescopios y montones de aparatos, pero cuando los barcos llegan al Pacífico no tienen ni idea ni de las islas que hay ahí, ni de qué vientos, ni de qué corrientes, ni de qué se van a encontrar, ni idea. De la Luna tenemos muchas referencias, ya por supuesto no es lo mismo mirar que estar allí, pero íbamos mucho más sobre seguro. El problema de esta gente es que no tenía ni idea, porque nadie había estado ahí nunca, al menos en esa dirección, o los europeos de entonces no tenían ninguna referencia, desde luego. ¿Qué ha dicho la Real Academia Española de la Historia respecto a la nacionalidad del viaje, a los méritos del viaje? Bueno, pues se emitió un informe, claro, diciendo que Magallanes, aunque nacido en Portugal, no era portugués, que la expedición no era portuguesa, que era del Reino de Castilla, y que
que en cualquier caso se había naturalizado en España, casado aquí, pues como Colón. Y que de hecho lo que hizo Portugal fue durante todo el proyecto intentar echarlo abajo, intentar torpedearlo, amenazando a Magallanes, el rey de Portugal, mandándole emisarios, lo típico, el palo y la zanahoria, ofreciéndole cosas con tal que abandonara el proyecto o amenazándole. Incluso hay un proyecto de asesinato. Le llegan a declarar traidor por ponerse al mando de otro rey. Y luego durante el viaje a la Trinidad la apresan los portugueses y los ponen a trabajar, a hacer trabajos forzados después de quitarles todo, menos la ropa que llevan puesta. Y en cuanto al Cano, se dice que llegó a Sanlúcar con solo 18 hombres en su barco, lo que es verdad. El problema es que se había dejado 13 en Cabo Verde cuando la tripulación, estaban muertos de hambre literalmente, le pide por favor entrar en un puerto portugués para comprar, aunque sea arroz, para hervirlo y poder seguir. Cuando ellos dicen que vienen de América, que no vienen de dar la vuelta al mundo y tal, y los portugueses cuando les descubren los encierran y los meten en la cárcel. Y mandaron barcos en persecución de la nao Victoria, que la pobre estaba ya hecha a polvo. El problema es que, bueno, gracias a que el Cano era muy buen marinero y les sabe dar esquinazo, pero iban con órdenes y si se resistía a hundirla. Hombre, con esas hay que comprender la época, la política de la época, muchas cosas, pero que con esos antecedentes ahora quieran presumir de que gracias a ellos se dio la vuelta al mundo, parece un poco excesivo, la verdad. Parece excesivo y parece un ejercicio de cinismo extraordinario. Sin embargo, la presidenta de la Real Academia, de la Academia de la Historia Portuguesa, quizá en un ejercicio de generosidad, concede el doble mérito a españoles y portugueses. Españoles en tanto que financiamos el viaje y lo pusimos en marcha, y Portugal en tanto que ofrecen a un hombre, a Magallanes, cuya formación en náutica, en astronomía y en todo lo relativo a navegación fue una formación estrictamente portuguesa. Bueno, eso hay que dejarlo un poquito en suspenso. Magallanes era mucho más que un navegante, era un soldado. Él había participado en muchas campañas coloniales portuguesas en el norte de África y en Asia. Y su formación como navegante y como astrónomo era muy eficiente. De hecho, él se presenta a Carlos I con un compañero, del que normalmente nunca se habla, Rui Faleiro, que es el que va a proporcionar ese aspecto. Magallanes no es un gran navegante, tuvo la inmensa fuerza de voluntad y el inmenso valor de llegar hasta Filipinas, que es donde le matan en un combate los indígenas. Pero no sabía gran cosa. Es más, ni siquiera la idea era portuguesa. ¿Ni siquiera? La idea era portuguesa. La idea es la idea original de Colón. Colón no iba a descubrir América. Colón lo que iba era a intentar llegar a China y Japón cruzando el Atlántico. El problema es que se encuentra con América. Lo que está haciendo Magallanes es reeditar esa idea, cuando además los españoles llevábamos muchos años buscando un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Que de hecho, la primera idea de Magallanes es ir al Río de la Plata, que lo descubre un navegante español, Solís, pensando que esa va a ser la entrada. El problema es que a Solís le matan y los de su barco. Cuando llega a Magallanes, se encuentra que no, que es la desembocadura de dos ríos, que el agua es dulce y que eso no es la salida al Pacífico. Por cierto, Márquez descubrió más colonias de Balboa en Panamá, cruzando el estrecho, vamos, el istmo.
Entonces lo único que hace Magallanes es bajar por la Patagonia hasta que encuentra el paso. Luego cruza el Pacífico llevado por los vientos y las corrientes con mucha suerte y aparece en Filipinas. Y ahí en Filipinas sería, no se sabe muy bien por qué, y lo matan en una guerra bastante extraña. No se sabe por qué Magallanes se metió tanto en Filipinas cuando su destino, claro, eran las Molucas, que están muy al sur. Pero eso es lo que hizo. En cualquier caso, ni siquiera la idea era portuguesa. Esa idea ya se la había propuesto Colón, curiosamente, a Portugal. En Portugal también le dijeron que no, y por eso Colón viene a España a ofrecer a los reyes católicos la oportunidad del viaje. El problema es que mucho antes de medio camino, en vez de llegar a China y a Japón, se encuentra con América. Y de hecho hay dudas de que Colón muriera. Él siempre pensó que lo que había encontrado en las últimas islas de Asia, no un nuevo continente. Pero lo que estaba haciendo Magallanes era rematar la idea de Colón, nada más. Idea, la de Colón, que rechazó Portugal. E idea, la de Magallanes, que volvió a rechazar. Con respecto de las Molucas, ¿qué país es hoy las Molucas? Bueno, las Molucas siguen siendo las Molucas. Son un archipiélago que está, pues, como un poco... Vamos a ver el mapa otra vez, Raquel, sí. vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa del viaje de Elcano Magallanes, cómo bordean toda América, cómo se intentan meter en el Río de la Plata, pero Sí, comprueban que no, cruzan el Pacífico y aquí, cuando lo amplíe, Raquel, ponlo en pausa, porque esto es... Ponlo, pausalo aquí, porfa. Bueno, aquí... Perfecto. Explícanos, Agustín, explícanos. Aquí hay otro problema, claro, porque eso ha pasado siempre. Una cosa tan peligrosa y con tensiones internacionales, espionaje, conspiraciones y tal. Y en todas las épocas la gente ha sido muy remisa a poner cosas por escrito. Pero lo que llama la atención es que cuando Magallanes muera, nadie sabe en la expedición cómo llegar desde las Filipinas a las Molucas. Nadie sabe. Lo intentan, se ve que la línea llega a Borneo, retroceden y al final parece ser que la idea es del Elcano, como estos pueblos ya dominaban la navegación oceánica, empieza a preguntar a los pilotos indígenas que dónde están las islas del Clavo y de las Especias. Y gracias a eso, pero Magallanes no había dejado ni un mapa, ni un papel, ni nada. ¿Sabía realmente dónde iba? ¿Cuál es tu opinión personal? Es que es muy curioso. Yo creo que el problema era otro. Como se sabe, España y Portugal se habían repartido el mundo por descubrir, el Tratado de Tordesillas. Y se había fijado un meridiano para el Atlántico, que es el origen del Brasil portugués. Pero el problema era el Pacífico. ¿Por dónde pasaba ese mismo meridiano por el Pacífico, marcando la separación entre los territorios a descubrir, a los que tenía derecho Portugal y los que tenía España? Era muy complicado porque es que además hay un problema, hay otro problema. Con los instrumentos de la época era muy fácil saber la distancia de un punto a los polos o al Ecuador, la latitud. Pero la distancia horizontal era prácticamente imposible y se cometían muchos errores. De hecho, Magallanes pensaba que el Pacífico era algo más estrecho de lo que es en realidad. A mí me da la sensación de que Magallanes tenía serias dudas de que las Molucas estuvieran en el trozo, en la parte española. Y los portugueses ya estaban diciendo que, sí que eran suyas, o que les correspondían a ellos. Para mí, que Magallanes se entretuvo en Filipinas pensando en que si las Molucas no podían ser, pues sí las Filipinas, y así no volvería con las manos vacías. Creo que por eso se mete en Filipinas. Y de hecho eso fue lo que pasó. Las Molucas terminaron siendo colonia portuguesa y las Filipinas,
aunque el meridiano no está muy claro, quedaron del lado español. Hay un detalle precioso de Magallanes, probablemente uno de los más bonitos, es que a una princesa indígena de Cebú le regala la primera imagen cristiana de Filipinas, el Santo Niño de Cebú, que apareció después en un viaje posterior, lo descubrió Urdaneta, y que todavía sigue siendo hoy la mayor devoción católica en Filipinas. El Santo Niño de Cebú es un regalo de Magallanes a una princesa indígena. Qué bonito. Estamos viendo ahí ese entretenimiento de Magallanes, dice Agustín, que se entretuvo quizá más de lo debido, eso acabó costándole la vida. Sí, y se ve los rodeos que dan hacia la isla grande de Borneo, que no sabían dónde estaba, ni había dejado ningún papel, ni ningún mapa, ni nada. Y eso, interrogando a los pilotos indígenas que iban en canoas, pero que cruzaban grandes espacios de mar, consiguen enderezar hacia el sur y llegar a las Molucas, que están entre las Célebes, que son esas islas alargadas a un lado, y ya Nueva Guinea al otro lado, muy cerca de Australia, que también es sorprendente que hay todo un debate acerca de quién descubre Australia. Esa es otra. Pero el debate está entre si fuimos nosotros o fueron los ingleses. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cuál es la realidad? La verdad histórica. Es difícil de establecer, pero hay una cosa cierta. Los ingleses llegan muy tarde al Pacífico y parece ser que en una de las guerras del siglo XVIII tomaron Manila, en 1763. En Manila estaba mucha documentación española de todo, montones de viajes, algunos de ellos hasta desconocidos. Documentación que se había quedado secreta porque España no podía colonizar todo lo que había descubierto. Pero tampoco podía divulgarlo para que no apareciera algún oportunista. Parece ser que en ese momento se hicieron con toda esa documentación y que lo que hizo Cook poco después fue trabajar sobre ella, ir comprobando, rectificando posiciones y tal. Pero parece claro que incluso las Hawái fueron descubiertas por españoles y que tenían un nombre español, los Reyes Magos, y que incluso en el dialecto hawaiano hay palabras, en el idioma hawaiano, perdón, hay palabras españolas incluidas. Y así en montones de sitios del Pacífico. Hasta Nueva Zelanda hay un pueblo que dice que haber sido fundado por un barco español que naufragó ahí, que celebran todos los años una fiesta española muy divertida en Nueva Zelanda, nada menos. Qué maravilla. Pero vamos, son contrasentidos. O sea, el estrecho que separa a Australia de otras islas es el estrecho de Torres, por el descubridor español. ¿Cómo se puede descubrir un estrecho sin descubrir que hay dos orillas, una a cada lado? ¿Y sigue llamándose hoy en día Estrecho de Torres? Sí, sigue llamándose Estrecho de Torres, sí. Afortunadamente. ¿Qué es lo que motiva a Magallanes a montar esta expedición, a pedir financiación? Las especias. Sí. Hoy en día esto llama mucho la atención. ¿Cómo que por unas especias? Sí, es que pasa una cosa. Al final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, en Europa mejora bastante el nivel de vida. La gente se empieza a dar lujos y busca, sobre todo los ricos, nuevos sabores, nuevas cosas. Todo esto además se ve alentado por el famoso viaje de Marco Polo, su padre y su tío, que llegan hasta China y Japón, atravesando la India y tal, y descubren una civilización que nadie conocía, de la que estábamos separados por el mundo musulmán. Pero una civilización sofisticadísima, muy elaborada y tal, y descubren nuevos productos que traen algunas muestras a Europa. Y entre esos productos pues están las especias. La gente acostumbrada a una cocina muy sencilla, de repente descubre el placer de la pimienta, del clavo, de tal. Y aquello alcanza unas cotizaciones brutales. O sea, la gente está dispuesta a pagar enormes cantidades. Lo echaban hasta el vino.
O sea, que en la Europa del Renacimiento y del Barroco se echaban especias hasta el vino para darle un nuevo sabor más estimulante y más tal. Bueno, de tal manera que lo dice hasta Defoe, el autor de Robinson Crusoe, pero además es sabido. O sea, un viaje a las Indias, volviendo con especias, podía significar, con una carga de 100 toneladas de especias, podía significar que te podías retirar, millonario. Porque se vendía, bueno, todavía se sigue vendiendo en envases muy pequeñitos y relativamente a alto precio. Todavía sigue estando muy cotizada. Pero claro, a eso se unen otras cosas que no son probablemente especias, pero que también tienen un alto valor. Los jadechinos, la porcelana. En toda Europa se empieza un baile loco y de hecho ese es el acicate que mueve a Colón a llegar a China y Japón. Por ejemplo, la porcelana, que ahora nos parece tan sencillo, la porcelana, un invento chino muy difícil de hacer, muy caro, y que de repente se convirtió en el objetivo de todos los ricachones de Europa. Tener platos que no fueran de madera, ni de cobre, ni de metal, sino platos blancos y brillantes, y con dibujitos, una preciosidad. ¿Eran las especias más valiosas que el oro incluso? Bastante más, bastante más. Salen de España 5 barcos. Solo regresa la Victoria, que no era la más grande ni mucho menos. Era la más nueva, eso sí, probablemente por eso aguantó. Solo con el cargamento de clavos de la Victoria se pagó toda la expedición, o sea, los 4 barcos perdidos, todos los sueldos, todos los gastos y todavía sobró dinero. Y era un barquito que debía tener unas 100 toneladas, un poco más grande que la Santa María de Colón. Por último, Agustín, respecto de la política, que es lo que ha hecho que esta historia, fíjense ustedes qué pena que esta hazaña de nuestro país haya saltado a los titulares y a los medios de comunicación de carácter masivo por una disputa diplomática. A tu juicio, ¿cuál es el problema de nuestro país? ¿Por qué damos la espalda a nuestros héroes, a estas hazañas? Porque es curioso. Porque aquí no hay una guerra de por medio. Nos avergonzamos lo de nuestra historia, de nuestro pasado. Lo queremos borrar. Cuando todo el mundo lo que intenta es presumir. Bueno, ahora el conflicto es con Portugal y por una celebración internacional. Pero durante siglos los ingleses han pretendido que la primera vuelta al mundo la dieron ellos, con Drake. Solo que 80 años después que Elcano. Lo cual es, 60 años después que Elcano. Con mapas españoles, secuestrando e interrogando a pilotos españoles y portugueses para que le marcaran el rumbo y tal. Decían que no. La primera vuelta al mundo es Drake y todavía mucha gente en Inglaterra lo cree. La primera vuelta... ¿Por qué? Los éxitos siempre tienen muchos padres. Los fracasos ninguno. Pero en España parece que nos duele haber tenido éxitos en el pasado. Parece que... Lo que no se dan cuenta la gente es que un país, aparte de referencias emocionales y tal, es también una empresa. Y como todas las empresas, tiene que cuidar también su imagen. Y claro, nos queremos tremendos aceptando y tolerando que la imagen de España internacional sea la Inquisición, el genocidio en América y tal. Creemos que eso nos va a favorecer. ¿Qué es lo que hacen todos los demás países? Intentar ocultar los aspectos menos agradables de su pasado, apuntarse a los mejores. Si hay que esforzar un poco las cosas para apuntarse a algo, pues se esfuerzan un poco las cosas, sin ningún problema. En España resulta que los que peor propaganda nos hacemos somos nosotros mismos. O sea, con eso no sé qué ventaja conseguimos, la verdad, en ningún sentido. ¿Quieres decir, Agustín, que al margen de la satisfacción y el prurito que nos puede, en fin, que puede tener como consecuencia el hacer bandera de estas cosas, de lo sentimental, de lo emocional, del orgullo, quieres decir que
¿hacer bandera de estas cosas también podría tener consecuencias positivas desde el punto de vista económico, empresarial, material? Y turístico, y de todo. Y de todo, claro. Es, la imagen de un país es lo primero que se vende. No estábamos hablando de la marca España, pues la marca España también es el Cano. Alguien podría pensar que, bueno, el aniversario de las Navas de Tolosa en 1212 era doblemente incómodo. Uno, porque está el Islam de por medio, y dos, porque es una guerra, y hoy las guerras no venden. El aniversario no hay nada incorrecto, ni siquiera se mata a nadie, aquí no hay guerras, esto es una hazaña naval. ¿Cuál es entonces la razón? Ese sentimiento. Hace no muchos años los ingleses hicieron una fiesta mundial para conmemorar su victoria en Trafalgar. Nadie les acusó de nada por hacer eso y todo el mundo le pareció muy normal. En París hay un precioso monumento, el Arco de Triunfo, dedicado a las victorias de un señor que finalmente perdió la guerra, tuvo que renunciar al trono y terminó confinado en una isla del Atlántico. Aquí eso nos volvería a risa. ¿Cómo se puede hacer el Arco del Triunfo un señor que terminó perdiendo todas las guerras? Somos muy especiales. Yo creo que en parte es algo muy tradicional en España, que reconocer méritos a alguien, que no seamos nosotros mismos, nos cuesta mucho. Y otro también un cierto oportunismo. ¿Un cierto? Oportunismo, en el sentido de que hasta ahora todo ha sido deleznable, pero ahora que llegamos nosotros va a ser todo triunfal. No hay ningún mérito en lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora es cuando empieza lo realmente épico y majestático. Acabas de poner sobre la mesa, Agustín, dos razones por las que tú crees que somos poco dados a celebrar nuestros éxitos. Pero tú y yo sabemos que existen más razones, y algunas de carácter político. Que tenemos un problema con nuestra izquierda, que es una izquierda que le incomoda mucho la historia de España. Julián Marías, sin ir más lejos, decía que la izquierda española tiene un problema de imagen con su propia historia, y eso les impide reconciliarse con el país. Yo creo que en buena medida es por eso, porque no pueden reconocer que haya nada bueno hasta que ellos asuman el poder y asuman la dirección en todos los sentidos. Entonces, tienen que creer que es la historia de un completo desastre hasta que lleguen ellos como salvadores y regeneradores de un viejo país en decadencia y que nunca ha hecho nada bueno. Por eso me refería a oportunismo político. Lo curioso es que eso es algo relativamente reciente en la historia de España. La izquierda española en el siglo XIX era tremendamente patriótica. Porque justamente el patriotismo es una cosa que surge de la Revolución Francesa y de las revoluciones liberales del siglo XIX. Ya no es el reino, es el país, es la ciudadanía. Eso lo entendieron las izquierdas españolas del siglo XIX muy comienzos del XX, pero luego después, por alguna extraña razón, como lo son, a mí me ha asombrado ver como en Italia o en Francia, incluso miembros del Partido Comunista celebraban todas las fiestas militares, aniversario de la Segunda Guerra Mundial, con las condecoraciones, por supuesto, no hacen ningún asco a sus banderas y a sus Fuerzas Armadas, a pesar de que también, si empezáramos a pensar, podrían decir muchas cosas. El caso de España en ese sentido es excepcional. Sobre todo porque primero rompe con una tradición de la propia izquierda, que en el siglo XIX en absoluto era así. Un buen ejemplo lo tenemos, sería motivo de otro, el propio Emilio Castelar, el presidente de la Primera República Española. Muchos más personajes.
Y sin embargo, luego se ha echado a perder, como curiosamente no está en la tradición de la izquierda para nada, la comprensión de los movimientos separatistas, independentistas y tal. Está totalmente en contra de todas las tradiciones de la izquierda. Y sin embargo, en España también, de una manera sorprendente, deciden que apoyarlo. Es una cierta hispanofobia de la que algún día tendrán que curarse. Bueno, hay intelectuales que ponen sus conocimientos al servicio de una reconciliación de muchos españoles con su país y en particular de muchos españoles de izquierdas que, como ven ustedes, aún tienen algunos recelos respecto de nuestros símbolos y de nuestra historia. Entre ellos, entre esos intelectuales está Agustín Rodríguez, que es miembro de la Real Academia Española de la Historia y que escribe libros por muchos motivos, pero yo estoy seguro que entre los motivos que te mueven a escribir y a divulgar nuestra historia está también hacer a España inteligible y hacer a España atractiva para los españoles. ¿No? Y sobre todo, porque somos un país que en buena medida hemos perdido la autoestima. Y no creo que un país mejore su autoestima recordándole constantemente todos sus errores, fallos y tal, y obviando todos sus aciertos y logros. Hemos estado hablando sobre el viaje, la primera vuelta al mundo, el Cano Magallanes, y es precisamente uno de tus últimos libros, o el último que has escrito. El último que ha salido, sí. Que se llama, a los espectadores. Se llama La primera vuelta al mundo. Editorial. EDAF. La primera vuelta al mundo, Agustín Rodríguez, EDAF. Si a usted le ha interesado esto de lo que hemos estado hablando, aquí mi amigo Agustín ha escrito un libro, un académico de la historia, ha escrito un libro en el que abunda en este viaje y en todas las verdades que en él se produjeron y que chocan y casan tan mal con esta versión portuguesa de la historia. De manera que, editorial EDAF, La primera vuelta al mundo. No se lo pierdan. Agustín, ha sido un placer. Mil gracias. Lo mismo digo. Eres muy amable.